Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Hoy en temporada de libros, William Ospina. Pondré mi oído en la piedra hasta que hable. Lo que hace que podamos hablar de Humboldt hoy, que podamos hablar de él con pasión, es que él consiguió ser no un hombre de su tiempo, sino un hombre de hoy. No se trata de conocer el mundo solo con la mente, sino con todos los sentidos. Y para eso, él sentía que el viaje era lo más importante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y de Fabián Cázares en cabina de grabación, te invito a la conversación que tendré con el poeta, narrador y traductor colombiano William Ospina, quien estará con nosotros para conversar sobre Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, su más reciente novela, publicada por la editorial Random House. Pondré mi oído en la piedra hasta que hable es una historia que se concentra en la figura del naturalista alemán Alexander von Humboldt, su vida y sus viajes. Humboldt es sin duda uno de los personajes más interesantes de la historia. Su incansable curiosidad, su obsesión por todas las manifestaciones de la vida hicieron de él a un destacado naturalista, geógrafo, astrónomo y humanista, cuyo viaje de exploración por América reveló al viejo mundo dimensiones desconocidas de nuestro continente. William Ospina construye una historia con la hondura de su prosa y su poesía y la altura de la figura histórica de Humboldt. En este relato, Ospina da cuenta del espíritu inacible de un sabio y obsesivo viajero que acrecentó el conocimiento de disciplinas tanto naturales como sociales a partir de experiencias científicas y personales. ¿Acaso la vida de un ser tan singular solo pueda abrirse al entendimiento a través de una pluma como la de Ospina, capaz de tejer con maestría y sobresalto la complejidad de una mente como la de Humboldt? ¿Acaso la existencia de este alemán pueda apenas leerse desde una ficción que engarza el presente con el futuro, con un juego de saltos que hacen patente tanto las investigaciones realizadas por el expedicionario Humboldt como también las de este autor colombiano que ha sabido madurar el deseo por escribir esta historia? En este relato están los suelos de piedra, las corrientes amazónicas con sus aguas verdes y marrones cargadas de minerales, los árboles, flores, insectos, las criaturas del agua y del aire. Están también los viajes del gran Humboldt en el Vesubio, en el Teide, en el Perú, en Venezuela y, claro, en la Nueva Granada. Usan herramientas Padula Bureda de y con mi simple instrumento me da vida defender. Me da de todo. Yo me voy con la batea. Yo me voy con la batea. Yo me voy con la batea. Con ella yo me acomodo. Yo me voy con la batea. Cuando estoy sacando el oro. Yo me voy con la batea. Mi cuerpo de contonea. Yo me voy con la batea. Me mueve de un lado al otro. Yo me voy con la batea. Al ritmo de la batea. Yo me voy con la batea. Al ritmo de la batea. Yo
simplemente las manos de quien siempre las ha utilizado. Batea, 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 batea. Bejuco interpreta Batea. Batea, 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 batea. Temporada de libros. Coleccionamos historias. William Ospina nació en marzo de 1954 en Padua, Colombia. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santiago de Cali. Desde su juventud se dedicó a la escritura a través del periodismo y la literatura. En 1982, William Ospina obtuvo el Premio Nacional de Ensayo de la Universidad de Nariño con el ensayo Aurelio Arturo, La palabra del hombre. Y en 1986 publicó su primer poemario, Hilo de arena. Ospina fue redactor en la edición dominical del diario La Prensa de Bogotá de 1988 a 1989. Escribió ensayos sobre Lord Byron, Edgar Allan Poe, León Tolstoy, Charles Dickens, Emily Dickinson, Las mil y una noches, Alfonso Reyes, Estanislao Zuleta, la literatura árabe, las brujas de Macbeth, entre muchos otros asuntos. En el año 1992 obtuvo el primer Premio Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura. Un año después recibió el doctorado honoris causa en Humanidades de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín y en 2005 el doctorado honoris causa en Humanidades de la Universidad del Tolima. En el año 2005 Ospina publica su primera novela, Ursúa. Ha colaborado con el diario El Espectador. Es socio fundador de la revista literaria Número. Algunos de los galardones que ha recibido son el Premio Rómulo Gallegos en 2009 por su obra El País de la Canela, el Premio de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada de Casa de las Américas, el Premio Nacional de Literatura, el Premio al Mejor Libro de Ficción por su novela Ursúa, así como el Premio Rómulo Gallegos. William Ospina está considerado como uno de los poetas y ensayistas en lengua española más destacados de las últimas generaciones, y sus obras son consideradas mapas eruditos de sus amores literarios, acompañados de declaraciones ideológicas sobre la historia y el mundo moderno. Bienvenido a Temporada de Libros. De verdad celebramos tu presencia, tu voz en este programa. Eres la primera vez que nos acompañas y qué maravilla que sea con esta historia, con esta novela, con este enorme personaje Humboldt. ¿Cómo estás, William? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues hablar de Humboldt es remitirnos a un universo enorme, un personaje tan rico, tan universal en muchos sentidos. ¿Por qué no empezamos con los puentes que has tenido a lo largo de tu vida y tu escritura con este personaje? Seguramente hubo momentos, 1, en que descubriste su existencia, 2, en que te empezaste a interesar en él, 3, en cuando decides dedicarle una historia como esta. Pues bueno, hace como 30 años yo escribí un libro de poemas que se llama El País del Viento, con voces de personajes de la historia milenaria del continente y también de la historia centenaria. Y uno de esos personajes fue Humboldt. En ese entonces yo sentía por él más interés que algún conocimiento que tuviera realmente de quién había sido y de lo que había hecho. Pero como uno de esos poemas es sobre él, de allí tomé finalmente el título de mi novela. Pondré mi oído en la piedra hasta que hable. Es una frase que pronuncia ese Humboldt que yo inventé hace 30 años, y eso por lo menos revela que hace mucho tiempo Humboldt es una sombra que me acompaña en mis viajes y en mis
aventuras literarias, y creo que todo lo que he ido escribiendo desde entonces, mi trilogía sobre los viajes de los conquistadores al Amazonas, mi novela El año del verano que nunca llegó, que es sobre el nacimiento de la era romántica, me han llevado a ese doble fenómeno que Humboldt resume, que es la pasión por la naturaleza, pero no solo la pasión científica, sino la pasión romántica, la naturaleza también como algo como una aventura de vivir, que para nosotros es cada vez más importante, yo creo, en esta época. Hablas de dos asuntos importantísimos. Por un lado, el ansia de saber, el conocimiento, el peso que tiene en el impulso, la toma de decisiones de los hombres, particularmente en Humboldt, pero por otro lado la pasión, las pasiones por lo vital, por el propio conocimiento, por eso que nos rodea, que existe. Y ¿cómo no ubicar a Humboldt en estos dos universos? Por un lado la ilustración, pero también el romanticismo. Háblanos un poco de este contexto que no solo es histórico, sino pues evidentemente también artístico, estético. Bueno, Humboldt era un hombre muy rico, había heredado una gran fortuna y podría haberse quedado en Europa como tantos sabios de la época, estudiando botánica en los jardines de plantas y estudiando las estrellas desde los observatorios astronómicos. Pero él comprendió, me parece que primero que nadie, o mejor que nadie, que no se trata solo de saber, que se trata también de sentir. No se trata de conocer el mundo solo con la mente, sino con todos los sentidos. Y para eso él sentía que el viaje era lo más importante. Entonces él inauguró una época que está por continuarse, porque yo creo que esto es más bien el deber del futuro de la humanidad, en que el conocer no sea una aventura de la mente, no sea un mero ejercicio académico. Yo creo que eres un gran crítico del modelo educativo, del modelo pedagógico que vivimos, en donde la gente se encierra para aprender. Él sintió que al contrario, hay que desencerrarse, hay que salir. Y él se fue a correr el riesgo de que se lo tragaran las tempestades y de hundirse por la boca de los volcanes, pero él quería tocar el mundo, quería entender el mundo, pero sintiéndolo. Y creo que en eso adivinó que una de las grandes necesidades de la humanidad en el futuro no iba a ser solamente conocer. Hoy vivimos la tragedia de que cada vez sabemos más de los jaguares, pero cada vez hay menos jaguares en el mundo. Él comprendió que si no aprendíamos a sentir el mundo y a amar el mundo, no íbamos a ser capaces de salvarlo. Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. Quédate con nosotros. Estamos conversando con el narrador y poeta colombiano William Ospina. Háblanos un poco de estos ojos de poeta que miran, de escritor, este universo tan lastimado, sí, pero tan vivo. Lo que hace que podamos hablar de Humboldt hoy, que podamos hablar de él con pasión, con emoción, con amor, es que él consiguió ser no un hombre de su tiempo, sino un hombre de hoy. Responder no a los desafíos de su tiempo, sino a los desafíos del porvenir. Y eso era mucho más difícil en aquellos tiempos, ¿no? La mayor parte de la gente, incluido Goethe, de la primera mitad del siglo XIX, alcanzaba a ver cuáles eran los problemas de su tiempo, pero son pocos y solo algunos románticos europeos pudieron ver cuáles iban a ser los problemas de 2 siglos después. Cuando Hölderlin decía, están envenenando los manantiales, ya estaba presintiendo algo que iba a ocurrir en el futuro. Y cuando Humboldt se lanzó a vivir el mundo, a vivir todas las ciencias, todas las disciplinas con la misma pasión y a poner su cuerpo en riesgo en esa aventura, estaba presintiendo que las grandes encrucijadas del porvenir tenían que ver con nuestra manera de habitar en el mundo, con la superstición de nuestra manera de conocerlo, y entonces él traza un camino, y me parece que yo creo que yo he escrito este libro
para reconocer el camino que Humboldt estaba trazando para nosotros, no para reconstruir una historia de hace 2 siglos, sino lo que hace 2 siglos alguien alcanzó a ver de lo que podía ser nuestra esperanza. Hablas justo de este espíritu y esta mente de Humboldt como un hombre no de su tiempo, sino un hombre que entonces y hoy yo creo sigue siendo un hombre del futuro por muchas razones. Y ese hombre del futuro le enseñó a sus contemporáneos y nos sigue enseñando cosas respecto a América. No solo a los europeos les llevó a América, sino también a los americanos nos sigue mostrando cosas, caminos. Bueno, a mí me parece una cosa muy extraña y muy asombrosa y conmovedora que alguien que hizo tantas cosas por su tiempo, fundar la geografía moderna, unir, ser un puente entre distintas disciplinas, reconocer el mundo, reconocer una naturaleza distante, haya hecho también tantas cosas por el futuro, por ejemplo, influir sobre las artes y sobre la literatura del siglo XIX. No sería concebible Julio Verne sin la obra de Humboldt, no sería concebible Rimbaud sin la obra de Humboldt. Los grandes exploradores de la segunda mitad del siglo XIX seguían sus pasos. No es concebible incluso la independencia de América sin el influjo singular que Humboldt logró sobre algunos grandes ilustrados mexicanos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, granadinos, el influjo tan grande que obró sobre su época, el rastro tan enorme que dejó en las ciencias, en las artes, en la política, ya podrían asombrarnos y sin embargo descubrir que también tenía cosas para darnos en esta encrucijada del cambio climático, en esta encrucijada de la depredación de la naturaleza, que todavía para nosotros tiene mensajes y mensajes que son esenciales. Bueno, hace de él algo casi monstruoso. Él se comportó siempre como si la muerte existiera. No dejó nada para mañana. Ni siquiera en los tiempos en que vivía aún su madre, cuando algo poderoso lo ataba irremediablemente a Berlín como una montaña magnética. Dejó de hacer sus excursiones a Silesia y al Rin, de descender a las minas, de estudiar a las rocas basálticas, los musgos, de situar las estrellas sobre los pinos formidables. Entre esos signos que formaban las constelaciones, aprendió temprano a ver a los gemelos, a los peces y a la balanza, el cinturón del cazador, el escorpión y el cangrejo. Pero también veía el dibujo de su propio destino, el del viajero sin descenso, una avidez más insomne que ese arco que allá arriba quería flechar a los mundos. Qué extraño que alguien como él sintiera que el tiempo era escaso. Aunque Alexander era 2 años menor, su madre, que llevaba el intranquilo apellido Kolob en su sangre, advirtió temprano que había dado a luz a unos gemelos míticos, de esos que desde el comienzo se dividen el mundo. Para mí la tierra, para ti el cielo. Para mí los nombres, para ti las cosas. Para mí lo visible, para ti lo invisible. Para mí el techo, para ti la intemperie. Sé que no habrá manera de impedir que se vayan, porque el mundo los llama, pero por ahora hay que traer el mundo a la casa. Y desde temprano desfilaron por Tegel los botánicos y los físicos, los geólogos y los astrónomos, los geómetras y los juristas, los lingüistas y los historiadores. La casa se llenaba de piedras y de ranas, de prismas y de brújulas, de diccionarios, de mapas y de caleidoscopios. Tomar este personaje como el protagonista de esta gran historia, armas este relato a partir de 2 grandes experiencias. Por un lado está el viaje interior de este hombre y sin duda el viaje exterior, no el viaje geográfico, el que recorre y que por una cuestión que podríamos llamar incluso azarosa termina llegando a lo que hoy es Colombia. Háblanos un poco de cómo dotaste de espíritu a este personaje a partir de estas 2 ideas, del viaje interior, de sus saberes, de sus necesidades de conocimiento, y por otro lado el obtenerlo andando, recorriendo el territorio.
Bueno, tú me estás preguntando por con qué arcilla amasé yo este personaje. Bueno, yo creo que las arcillas son múltiples para esta amalgama. Los libros, por supuesto, las obras que Humboldt escribió, por supuesto, la leyenda que Humboldt dejó tras de sí también, la influencia, las obras posteriores que nacieron de la obra de Humboldt, las obras de Julio Verne, las obras, la poesía de su tiempo, la poesía incluso de Byron y de Shelley, de Coleridge, de los grandes románticos. La independencia de América forma parte de esa arcilla, de esa amalgama. Pero también este es un libro que yo escribo dialogando con Humboldt, dialogando con sus obras, dialogando con su época, dialogando con las obras que él inspiró y que él iluminó, pero también dialogando con los problemas de mi tiempo, porque yo siento que todo libro que uno escribe, no importa si es sobre la edad de las cavernas o sobre el Imperio Romano o sobre la conquista de América, es una obra contemporánea en la que uno está poniendo sus preguntas sobre lo que pasa hoy. Entonces también forman parte de esta arcilla las preguntas por nuestra relación con la naturaleza, las preguntas sobre si seremos capaces de sobrevivir en el mundo y la pregunta sobre si es verdad que nosotros vamos hacia un mundo ultra tecnificado, ultra robotizado, ultra automatizado, como nos miente la sociedad de consumo y la sociedad industrial, o si vamos a necesitar una reacción muy vigorosa en el sentido de recuperar los pies en la tierra y saber que si no salvamos este tanque de oxígeno del que respiramos 13 veces por minuto, ¿no? Y que si no salvamos estas aguas de las que necesitamos beber cada día, no importa cuántos inventos maravillosos hagamos, que son verdaderamente milagrosos, cuántos teléfonos celulares, cuántos computadores, cuántas naves espaciales, porque podemos vivir sin naves espaciales pero no sin oxígeno, y podemos vivir sin teléfonos celulares, pero no sin agua. No me parece gratuito que otra colombiana como María Ospina Pisano publique Solo un poco aquí y que también abona a esta discusión. Y me parece, después de leer esa historia, después de leer Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, que hay una necesidad de ambos, del conocimiento universal, de privilegiar esta discusión. Por un lado, las relaciones interespecies, de las que habla mucho María. Por otro lado, de recuperar esta pasión y estas certezas. La vida somos mamíferos antes que muchas otras cosas. Y requerimos, como dices, pues del aire, de los manantiales y de un equilibrio que no hemos sabido tener. ¿Cómo lees tú como justo esta dinámica, esta tendencia por volver como de algún modo un viaje a la semilla, de privilegiar una discusión que nos parece, bueno, pues alarmante en las condiciones en las que nos encontramos ahora? Bueno, yo creo que Humboldt fue un buen hijo de su tiempo, de la Europa de su tiempo, de la ciencia de su época, de las artes, de la tradición milenaria europea, pero que su viaje por América lo transformó muy profundamente. No hay que hablar de lo que Humboldt nos trajo, sino de lo que Humboldt vino a aprender aquí para llevar a Europa. Y yo no creo que los europeos de hoy estén plenamente en condiciones de entender lo que Humboldt hizo, ¿no? Porque lo que es Humboldt es un diálogo con América. Y es bueno que nosotros comprendamos que el romanticismo no fue, como nos enseñaron, un movimiento europeo que tuvo alguna influencia sobre América, sino que el romanticismo nació de un viaje muy profundo, de un diálogo muy profundo entre Europa y América, y que América hizo unos aportes muy grandes a ese movimiento. Y además el romanticismo yo no lo veo como algo del pasado, sino como algo del presente y sin duda del futuro. Y en esa medida, ya que mencionas a María Ospina y el nombre de su libro, que viene de un viejo poema mexicano, ¿no?, de Netzahualcóyotl, ¿no? También en mi novela hay un momento en que Humboldt dialoga, o por lo menos piensa en diálogo con la Coatlicue, porque él fue uno de los pocos que pudieron ver en su tiempo a la Coatlicue, y la desenterraron unas horas para mostrársela y la volvieron a enterrar enseguida porque en ese tiempo no estaban dispuestos a admitir la verdad que podía haber guardada allí. Y yo terminé comprendiendo que cuando Humboldt dice pondré mi oído en la piedra hasta que hable,
no está hablando solo de los volcanes, que vino a México a conocerlos, ¿no? O a profundizar en su conocimiento. Ni está hablando solo de los basaltos y de las lutitas y de las obsidianas. También está hablando de esa piedra misteriosa que habían tallado los nativos de México y que revelaba una idea ya no de la belleza tal como la podía entender Europa, sino una idea del misterio de la vida que él interrogó con mucha perplejidad y con cierto espanto, ¿no? Porque era una pregunta muy poderosa y muy vigorosa lanzada al rostro de Europa. Europa siempre interpretó la naturaleza como algo humano, siempre la interpretó como algo que solo podíamos dominar si los dioses tenían forma humana, si los dioses tenían... Mientras que América se había atrevido a ver la divinidad como algo mucho más primordial que lo humano no abarca, ¿no? Y que también infunde temor, que también infunde reverencia, que también exige respeto y no simplemente como intimidad, cordialidad, ¿no? Yo creo que Humboldt es un momento del diálogo entre Europa y América, y si vamos a creer que Occidente existe, solo vamos a poder entenderlo como un diálogo entre mundos distintos y no como la imposición europea de un patrón sobre nuestro mundo americano, porque desde hace muchísimo tiempo América tiene cosas muy importantes que decirle al mundo y su relación con Europa solo servirá si en ese diálogo podemos hacer que aparezcan todas esas cosas. Temporada de libros. Literatura que llega A tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. Mi sombra leve, como borrón en lienzo, se mueve como el viento para sobrevivir. Azul el llanto y en la marea mi cuerpo baila y se siente gris. Yo muero aquí, renazco así. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. Plasmo en mi canto, que es como un llanto, y entre cenizas vuelvo a reír. Y van naciendo naranja y rosa, muchos colores viven en mí. Yo muero aquí, renazco así. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores.
Aida Boza interpreta Vida de Colores. Estamos charlando con el autor colombiano William Ospina. William, tú hablas, dices, bueno, no es solo lo que Humboldt llevó de América a Europa, sino lo que vino a aprender de América. Y aquí se encontró con otros personajes, personajes que sabían muchísimas cosas, con otros botánicos, con otros hombres de ciencia, de los cuales aprendió. No solo lo hizo, digamos, con sus saberes y su obsesión por las plantas y por el mundo natural que iba conociendo, sino también de su intercambio y su diálogo con otros estudiosos. Sí, y yo diría que si bien fue muy importante el diálogo que él sostuvo con los ilustrados americanos de su tiempo, con los ilustrados americanos de México y de Veracruz, con los ilustrados como Pío Montúfar o como Eugenio Espejo de Ecuador, o con ilustrados como José Celestino Mutis en la Nueva Granada. Él sostuvo también un diálogo más secreto y muy poderoso con numerosísimos indígenas americanos de los que aprendió muchísimas cosas. Él comprendió, por ejemplo, que el saber botánico que había en la Nueva Granada lo tenían más los indios que los naturalistas o los herboristas de la expedición botánica, que el saber médico, por ejemplo, que había allí, y él, hasta donde pudo, porque de todas maneras no fueron sino 5 años su viaje por América, fue para reconocer esos otros saberes que también existían allí y que ya no podían abarcarse, digamos, con el método de la ciencia instrumental europea. De manera que fue un diálogo múltiple, ¿no? Y además él era de esos buenos románticos que no creen que hay que aprender solo de los saberes, ¿no? Que también hay que aprender de los oficios, de lo que la gente sabe hacer, de la manera como se orienta, de la manera como habita, de la manera como habla, de la manera como canta, de la manera como sueña, que todo eso constituye también un saber profundo de la humanidad, y por eso tal vez él renunció a la superstición de la academia y no se quedó allá encerrado en sus cubículos sintiendo que solo ahí se sabe, que solo ahí se entiende, sino que vivió esta cosa tan desafiante, tan perturbadora, que fue su viaje, que es lo que estamos tratando de entender, a ver, mientras aprendemos a imitarlo. Hablas de esto, de que Humboldt renuncia a quedarse en su gabinete ilustrado, rodeado de libros y mirando al frente, ¿no?, para inspirarse, sino que salió a caminar. En ese sentido me gustaría que tú también nos compartieras un poco de tu proceso creativo. Sin duda tuviste que ir a archivos, a recuperar libros, diálogos, a investigar en el ámbito documental. Pero uno no se imagina, pondré mi oído en la piedra hasta que hable, sin que también te hayas aventurado a tus propios recorridos territoriales, geográficos. Eres un aventurero, eres un viajero. Cuéntanos un poco de cómo terminaste de armar las piezas de esta historia. La culpa la tiene la literatura, en realidad, porque yo, cuando, digámoslo así, decidí dedicarme a la literatura, siempre fui un lector muy entusiasta y muy apasionado, pero yo creí que mi vida iba a ser una vida muy sedentaria, porque cuando uno se va a dedicar a escribir, pues va a estar encerrado en un cubículo, llenando páginas y sin hablar con nadie, ¿no? Pero curiosamente, a medida que me fui dedicando a escribir mis libros, esos libros me fueron exigiendo cada vez más viajar. Entonces ya durante la escritura de mi trilogía sobre el Amazonas, descubrí que un día estaba en Santo Domingo visitando la fortaleza de Gonzalo Fernández de Oviedo, y otro día estaba en Cuba, y otro día estaba en Venezuela, en Barquisimeto o en Tocuyo, o visitando el Orinoco, o un día estaba bajando de Quito hacia la Amazonía ecuatoriana, o estaba en Brasilia viajando hacia Manaos,
y no supe a qué horas me fui volviendo un viajero, ojalá pudiera decir que un aventurero también, pero no creo tener tanto de eso. Pero los libros me fueron obligando a salir de mí, entonces me resulta fácil identificarme con Humboldt, aunque por supuesto en él había una fuerza que lo llevaba a estudiar todo eso, y en mi caso eran las novelas las que me obligaban a tratar de buscar precisiones y atmósferas y detalles, y claro, si estaba escribiendo sobre la selva tenía que ir a mirarla un día siquiera para ver si me la estaba inventando bien o mal, y si estaba hablando de todos esos paisajes en Lima, en Trujillo, en el Perú, pues tenía que tratar de vivir esas experiencias, y ya todo eso vivido durante años, me sirvió cuando apareció el libro. De alguna manera todas esas experiencias vividas estaban necesitando ese libro para tener en dónde cristalizarse un poco, dónde amalgamarse, ¿no? Yo diría que el libro se fue haciendo en mí y que cuando ya tomé la decisión consciente de hacerlo, pues ya por lo menos había una parte del trabajo hecho y ya todo eso había que más bien ponerlo en los cauces de unos temas concretos, de unos momentos concretos, de unos episodios precisos del viaje de Humboldt. Cuando tú hablas de él en esto es una novela, no es un libro de historia, no es un conjunto de documentos, ¿no? Aquí la verosimilitud es la de un autor de una novela. ¿Qué era importante para ti privilegiar respecto a eso que la ficción te permite colocar en un personaje histórico como Humboldt? ¿Qué elementos para ti eran los más interesantes o los que potenciaban más ese punto de vista desde el cual te acercaste a él? Es como un escenario, ¿no? Hay un escenario en el que ocurrieron unas cosas y hay que respetar esas cosas muy rigurosamente, y en todos mis libros ha sido así. Yo siento que todos mis libros que tienen mucho contenido histórico, todo lo que yo cuento tiene que haber ocurrido, ¿no? Yo no quiero contar cosas que no ocurrieron, ¿no? Para mí es admirable, maravilloso, fascinante que esas cosas hayan ocurrido realmente, y pienso que sería decepcionante para el lector que se dijera, esto se lo inventó él, esto no ocurrió nunca. Para mí es importante que todo lo que yo cuente haya ocurrido. Pero cómo ocurrió es algo que no es tan fácil de recibir de la información que uno llega, que uno obtiene. Porque los historiadores tienen la costumbre muy necesaria de solo atender a documentos comprobados, ¿no? Casi que documentos notariales, casi que cartas precisas, casi que crónicas precisas. Pero todo lo que no esté en esas crónicas, el historiador no se siente autorizado a mencionarlo. Si nadie dijo llovió, el historiador no tiene derecho a decir que llovió. Si nadie dijo estornudó, el historiador no se siente en derecho de decir que estornudó. Si nadie dice relinchó, el historiador no dice relinchó. Pero la vida no es posible sin lluvia, sin estornudo y sin relincho, ¿no? Entonces lo que hace el novelista es saber que su propia experiencia vital tiene que ayudar a darle vida a esos hechos, que todos ocurrieron realmente, pero cómo ocurrieron es lo que hará que en la mente del lector esas cosas vuelvan a ocurrir. Los datos escuetos son como una especie de armazón, como un andamiaje, que si no están nutridos de la savia de la vida real, difícilmente nos podrán dar una idea de lo que ocurrió realmente. Por eso tal vez solo la literatura nos da una idea profunda de la historia y de lo que ocurrió realmente. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos.
regresamos a la charla con el escritor colombiano William Ospina. Pienso mucho en los escritos de Carl Sagan, por ejemplo, ¿no? En su narrativa, y por ahí alguna vez escribió hablando de un viaje interestelar, de una mujer que viaja al espacio y que al encontrarse ya ahí y ver esa primera imagen, pone ahí una frase en su boca, ¿no? Debió venir un poeta, ¿no? Dice ella, porque yo, como digo todo esto que veo, estoy segura que Humboldt, si no tuvo esa frase, pero el deslumbramiento de él y de la mirada de todos, al final es una mirada humana, pues, ¿no? Que es sensible ante este universo natural, que es de verdad alucinante, para detenernos arrobados ante un montón de cosas. Ahí tu formación también como poeta, tú llegas a este libro con una carrera muy sólida, muy constante y prolífica en el ámbito del lenguaje, de la literatura, de la poesía. ¿Cómo manejaste, cómo dosificaste este impulso poético por la maravilla que es el universo natural, por ejemplo? Yo siento que la ciencia es totalmente necesaria, que no podríamos vivir sin la ciencia, que no podríamos vivir sin el conocimiento racional, sin todo lo que nos ha dado. Como decía Borges, es tan infinito el universo que lo poco que logremos saber y saber con rigor es un tesoro al que no podemos renunciar. Pero hace falta la poesía siempre, porque la ciencia sola pues abarca una partecita del mundo, ¿no? Y la abarca con rigor, pero le toca estar también muy contenida en todo lo otro que se sigue ignorando, ¿no? Entonces el poeta existe, es necesario siempre, y Humboldt lo sintió. Cuando Humboldt conoció a Goethe, se dio ese fenómeno tan curioso de un artista que era Goethe, que quería ser científico, y un científico que era Humboldt, que quería ser artista. Entonces se alimentaron los dos, y cuando Humboldt salió de allí, muy temprano, porque apenas tenía 20 años, 22 años, ya salió con la convicción de que él tenía que hacer ciencia, pero que se necesitaba mucho más para dar razón verdaderamente del mundo, y tal vez eso lo movió a su viaje, y eso lo movió a su aventura, y eso lo movió a hacer de su cuerpo un laboratorio de experimentos a veces dolorosos. Y yo hablo en algún momento de la novela de cómo, sin embargo, cuando Humboldt quiso hacer como la síntesis de todo lo que había logrado con sus viajes y escribió el libro Cosmos, no dejó de sentir que faltaba algo allí, que él no era de todas maneras todo el poeta que requería su tema, ¿no? Que faltaba un poco de locura y un poco de pasión y un poco de imaginación y un poco de desmesura, que en el mero vaso de la ciencia no cabía todo lo que él había alcanzado a percibir y a sentir. Y por eso fue tan curioso que su libro Cosmos haya caído en las manos de un pobre poeta desdichado norteamericano, que cuando leyó Cosmos sintió que por fin alguien le había abierto la puerta para lo que él necesitaba decir del universo, y entonces no había en Humboldt ni la suficiente poesía, ni la suficiente desdicha, tal vez, ni la suficiente locura para complementar toda esa profunda sabiduría que él había acumulado, y ese poeta desdichado se nutrió de la obra de Humboldt y escribió un ensayo que en su tiempo fue considerado por los científicos como una locura, como un adefesio, como un disparate, como algo inaceptable. Y hoy la mayor parte de los científicos admiten que en esa obra Eureka de Edgar Allan Poe, escrita bajo la influencia de Humboldt y dedicado a Humboldt, que todavía no había muerto, ¿no? Y que fue la última obra que Poe escribió, ya se siente no solamente lo que Humboldt había llegado hasta el umbral a adivinar, pero ya el poeta se soltó a decirlo de una manera que solo hoy pues ya empieza a ser admitido, porque las grandes verdades últimas que la ciencia hoy maneja, el Big Bang, la manera como se da la cohesión de los elementos en el espacio y todas esas cosas, los agujeros negros mismos, todo eso está ya prefigurado en ese ensayo que en ese entonces solo podía parecer una paradoja. Después de escribir esta novela, Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, y además de recomendárselas como siempre,
¿Cómo quedas de esa primera impresión que tenías y todo lo que conocías de Humboldt después de escribir esta novela? ¿Quién es Humboldt y por qué las nuevas generaciones tienen y tenemos que volver a ella, a esta figura no solo histórica, sino se vuelve un hombre importante, una vida muy interesante, porque en ella encontramos qué cosas? Bueno, Humboldt es un caminante. Humboldt es alguien que se suelta a andar por el mundo. Humboldt es alguien que sí quiere saber, pero que también quiere amar y que tampoco se niega a los placeres del mundo, a los enigmas del mundo. Los poetas románticos todos anhelaban ser lo que Humboldt logró ser. Hay un momento en que Hölderlin dice: y abiertamente consagré mi corazón a la tierra, grave y doliente, y con frecuencia en la noche sagrada le prometí que la amaría fielmente hasta la muerte, sin temor, con toda su pesada carga de fatalidad, y que no despreciaría ninguno de sus enigmas, y así me ligué a ella con un lazo mortal. Eso que Humboldt dice en un poema, anhelándolo, es lo que Humboldt se vino a vivir ya como un hecho en el mundo, en la historia. Entonces él es un caminante que quiere conocer, que no se limita a conocer y que sabe que si conocemos es porque tenemos que proteger lo que conocemos, ¿no? Él no llegó a pensar que la humanidad pudiera poner al mundo en peligro, pero tuvo que intuirlo porque todo lo que hace lo hace en esa perspectiva, en la perspectiva. Y resulta que hemos llegado a un momento de la historia en que lo que más necesitamos es ser como él, ser esos caminantes, esos poetas que no ignoren la ciencia, que no rechacen el saber, que no rechacen el conocimiento, inclusive muy riguroso, pero que den un paso más allá del conocimiento o de la vanidad del saber y se comprometan con el proteger y el camino que siguió Humboldt fue, digamos, el más sencillo y el que más estimula la poesía, ¿no? Hay que sentir que en el mundo no solamente hay un gran misterio, sino una gran belleza, y que la belleza es casi que el combustible que nos permite tomar todos esos riesgos, ¿no? Temporada de libros. Coleccionamos historias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el destacado poeta y narrador colombiano William Ospina, con quien charlamos sobre Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, su más reciente novela. Te invito a que cada viernes en punto de las 12 del día nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Me voy pues, mamita, por Dios. Se avecina la cosecha, el Haití, el John.
Pacific and Power interpreta Pa'l Otro Lao. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha. Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Así de colorado. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.